que todo su palabra, una guía que nos sirve para toda la semana, para todos los días en realidad. Nosotros somos muy bendecidos porque tenemos los cultos, ¿no? Los días domingos por la tarde a las 3, también la hora piadosa todas las mañanas a partir de las 6 de la mañana, ¿no? También tenemos el culto de casadas, el culto de casados, culto de jóvenes, culto de niños, el culto de los miércoles, ¿no? Realmente es una bendición el poder escuchar la palabra, el poder estar aquí realmente para escuchar a los siervos, para escuchar la palabra que nos pueden transmitir, la palabra que Dios nos quiere decir mediante ellos. Vamos a comenzar entonando alabanzas al Señor. Vamos a entonar el himno número 21, por favor. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Con esta alabanza decimos, ¿no? Salvo yo soy, ¿no? ¿Cuántos realmente somos salvos? ¿Cuántos hemos creído en esa palabra que dice, ¿no? Que Jesucristo ha venido a morir por nosotros, por nuestros pecados, haciéndonos justos, santos y perfectos. De esa manera, estar nuevamente con nuestro Padre, ¿no? Él realmente nos ha dado un regalo muy hermoso mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, para que podamos estar ahí junto a Él, para que podamos decirle, Padre, ¿no? Abba Padre. Él realmente es nuestro Padre. Y Él nos ha dado todo para que nosotros podamos ser felices realmente. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 12, por favor. Himno 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención.
sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu, un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador, al reino de mi Padre Dios, puedo ir al Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Nuestro Señor Jesucristo padeció en el Calvario, ¿no? Por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. De esa manera se llevó todos nuestros pecados, haciéndonos justos, santos y perfectos. Esta palabra de que decimos, ¿no? Justos, somos justos, justificados mediante la sangre de Jesucristo. Somos perfeccionados, porque así también podemos entrar a donde está Dios, ¿no? Somos santificados, somos santos. Una persona que no cumple estos requisitos, ¿cómo podría entrar al santo reino? Un día podemos no estar aquí y directamente nos vamos a presentar ante el Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Ah, no, Señor, ¿tengo pecado? No. De verdad tenemos que tener en el corazón escrito que nosotros somos justos, santos y perfectos. Cada día al despertar, por cada cosa que hagamos, eso tenemos que tener en nuestro corazón. Así se va escribiendo en nuestro corazón y realmente se va cumpliendo la palabra del Señor. Vamos a seguir entonando el himno número 14, por favor. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Mi
Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Él vendrá por nosotros. Tendremos parte con el Rey y gozaremos de su grandeza más que todo. Pero en este tiempo, ¿no? En esta carne hay tantas dificultades, por lo cual decimos, no, tanto problema, tanta situación. Pero realmente Dios se encarga de todo esto, de todas nuestras situaciones, de nuestras aflicciones, las enfermedades, todo en cuanto pueda venir, el dinero, las deudas con el banco, enfermedades. Se encarga también de nuestros familiares por nosotros, porque dice también la palabra, ¿no? Tú y tu casa serán salvos. Entonces Dios está trabajando grandemente en los hermanos, en las personas que tenemos cerca a nosotros. También así, nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir esta palabra que Dios nos da mediante los siervos para poder escuchar. Esta palabra tan hermosa, ¿no? Dios constantemente pone a nuestro corazón que Él nos ama realmente, que Él nos ha sacado de cualquier situación, sin importar cuál sea, para darnos ¿qué? La salvación y junto con eso la felicidad. Su gracia es infinita realmente. Seguimos entonando, vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 23, por favor. Himno 23, dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo al rostro del Señor, alabo a su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Hasta aquí con los himnos. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanas. Esta noche, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto aquí en la iglesia. Y bueno, hoy Pastor viajó en la tarde a Sucre, ¿sí? Va a tener una reunión con una diputada. Esta diputada es, ¿no?, de Villa Serrano. ¿Conocen? ¿Escucharon? Yo nunca había escuchado, pero a través de la diputada podía escuchar, ¿no? Ella tenía mucho interés que el pastor
visite, ¿no?, su pueblo, ¿sí?, porque ella representa ese lugar, y le ofrecía, ¿no?, que pueda dar conferencia magistral en la universidad. Hay un colegio, ¿no?, de escuela superior para profesores, y también hay como no sé cómo decir, un lugar donde acogen a personas, ayudan a personas, también hay ese tipo de sectores. Y bueno, ¿no?, ella estaba muy emocionada, sí, ella quiere, ¿no?, que también estas personas conozcan la fundación y sobre todo, ¿no?, el desarrollo del intelecto, sí, hermanos. Entonces, por eso Pastor justamente hoy fue para encontrarse el día de mañana con ella allá, y van a visitar diferentes lugares e instituciones. Y ya después, al día siguiente, tenemos un evento muy especial que es una graduación para los privados de libertad, ¿no?, que han sido parte de los cursos de teología y educación para el desarrollo del intelecto. Y también va a haber una boda en la cárcel, ¿no?, en Sucre, ¿sí? Entonces también se está invitando a la diputada, ¿no?, y otras autoridades que son parte del gobierno y de diferentes instituciones para que vean y sean parte. Así, hermanos, entonces espero que puedan orar, sí, al Señor, para que Dios permita, ¿no?, su gracia, su misericordia, y que estas personas que escuchan el Evangelio a través del evangelista, ¿no?, que visita, y otros hermanos más, reciban la salvación. Amén, hermanos. Entonces también quería invitarles el 30 de marzo, vamos a tener un taller de voluntarios, ¿sí?, voluntario al extranjero. ¿Conocen el programa de Gunios Corps? Es un programa muy hermoso, ¿cierto?, donde muchos jóvenes van a otros países y viven por un año, ¿sí?, aprendiendo el idioma, la cultura, y sobre todo algo bien importante, aprenden el mundo de Dios, porque ahí aprenden a vivir por la fe, ¿no? Si alguna vez no hicieron el viaje sin dinero, yo a través de este programa podía hacer muchas veces ese viaje, ¿no?, sin dinero también en África, ¿no?, yendo de un lugar a otro lugar así. Entonces, este taller se va a realizar el 30 de marzo a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa, ¿no?, del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay un link de inscripción que se está manejando, y si entre los hermanos desean participar, están invitados, ¿sí? Solo tienen que inscribirse y ya. Y si desean invitar a sus familiares, primos, universitarios, cualquier joven, es bienvenido, hermanos. Entonces, es una gran oportunidad para que conozcan también y reciban la salvación, ¿sí? Entonces, esta noche, hermanos, vamos a orar. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, por su misericordia, Señor, para poder escuchar la palabra. Padre, de verdad, Señor, nosotros somos muy tontos, Señor. No sabemos nada, Señor. Por eso necesitamos 100% su misericordia, Señor, para avanzar. Nuestra justicia, nuestro pensamiento es 100% una piedra de tropiezo, Señor, para su evangelio. Padre, por favor, ayúdenos, Señor, aquí a todos nosotros y a los hermanos, Señor. Denos la sabiduría día a día para poder, por lo menos, Señor, respirar y avanzar por su evangelio, Señor. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Solo destruimos, causamos conflicto, y no hay, Señor, como de nosotros nada bueno, Señor, solamente lo negativo, Señor. Padre, por favor, ayude a cada uno de nosotros, Señor, a avanzar en este camino que usted nos ha encomendado, nos ha dado, Señor. Y sobre todo, Señor, para ver su obra, Señor. Escuchando la palabra podemos también meditar y avanzar, Señor. Padre, le pedimos también por su siervo, Señor, Pastor Andrés, que viajó hasta Sucre. También le pedimos, Señor, por los ministros que están acá en La Paz, los ministros, Señor, en las diferentes ciudades, Señor, departamentos, donde también se está haciendo el culto, los hermanos, Señor, que están participando. Estamos muy agradecidos, Señor, en esta noche, Señor, por este momento tan especial, donde todos nosotros que tal vez tenemos alguna dificultad, alguna situación, 100% recibiremos su ayuda y su misericordia, Señor. Gracias, Señor, le damos, oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche quiero invitar para que puedan pasar a compartir su testimonio, ¿sí? Hay mucho testimonio, ¿amén? ¿O no hay testimonio? Ay, ¿no? Entonces, el tiempo por eso es bien apremiante, ¿sí? Cada hermano que quiere salir, 5 minutos sí puede compartir cómo Dios le ha permitido pasar el día, la semana, o cómo Dios le está permitiendo también avanzar en este camino. Adelante, hermanos.
Buenas noches, hermanos. Y primeramente estoy muy agradecido en este lugar. Yo soy un hermano de Argentina y vengo a visitar. Por eso agradezco, ¿no?, esta oportunidad. Y yo había recibido la salvación en 2011 allá en Argentina. Y hasta hoy en día, 2023, lleva hace unos 13 años, llevando mi vida, creencia. Solamente así, por la gracia de Dios, por la guía del siervo, así, como siendo boliviano, así como radicando en Argentina, hace muchos años. Y yo también, Dios ha permitido conocer este evangelio tan grande, porque yo vivía perdidamente también allá en Argentina, como cualquier boliviano extranjero va a un país, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? Para sobresalir, ¿no? Así. Pero no fue así como allá ha habido mucha dificultad y así como realmente así con mi pareja, así como no había entendimiento, entonces. Y así Dios un día me buscó, ¿no? En 2011, así con campamento, nuestra, ahora es que es Misión Buenas Nuevas, así como realizaron, ¿no?, campamento mundial. Primer campamento mundial ese año, 2011, me han invitado y ahí podía recibir la salvación. Estaba muy agradecido, ¿no? No entendía el evangelio, la salvación más que todo. ¿Qué es la salvación? No entendía, aunque iba a la otra iglesia. Mi esposa también iba desde chica, así como a una iglesia adventista. Y igual no entendía, pero así este evangelio como nos llegó así a toda la familia, estaba muy agradecido, ¿no? Porque este evangelio verdadero como hasta hoy en día 100% Dios ha cambiado mi vida. Podía darme cuenta cómo, o más que todo un milagro más grande que es a conocerme a mí mismo. ¿Quién soy yo delante de Dios así? Porque antes siempre yo quería a mi esposa, quería que sea buena así. No, mi esposa también decía, vos tenés que ser, vos tenés que cambiar primero, así una lucha era, ¿no? Por eso entonces, y no conocíamos, y así como queriendo cambiar, ¿no?, a mi esposa así, discutiendo o a golpes así. Pero conociendo este evangelio así como yo no hice nada, ¿no? Así como yo primera vez recibí la salvación y después de campamento fui a la iglesia y ahí como los hermanos me llevaban así al siervo de Dios, porque ahí podía tener comunión, ¿no? El siervo me dijo una cosa solamente, hermano, ¿usted recibiste salvación? Sí, pastor. Bueno, el secreto es, escuche la palabra así. Solamente eso nomás, sí. Y así pasó el tiempo y pasó así casi medio año más y no venía mi esposa, ni familia, entonces ya yo medio que no quería ir también a la iglesia, ya así, pero más que todo los hermanos así me fortalecían con la palabra, ¿no? Hermano, no, vos tenés que hacer, Dios va a trabajar, solamente usted, solamente ore y emite a la casa. Y así un día invité así a mi casa a un hermano así, un matrimonio, y ahí así como mi esposa era contra, ¿no?, del evangelio. No me vas a traer a la casa, nada, que lo otro, así todo, ¿no? Me regañaba. Pero yo así tenía un coche y una vez a matrimonio llevé, le dejé y me fui, así. Y compartieron el evangelio y ahí
Dios trabajó y recibió la salvación, mi esposa. Y estaba muy agradecido, ¿no? Y hasta hoy en día Dios me sujeta, ¿no? En la iglesia, toda mi familia. Así yo tengo 4 hijos allá en Argentina. El mayor 25 años ya tiene y después yo más que todo estoy muy agradecido, ¿no? Por lo que Dios me sujeta hasta hoy en día en la iglesia, ¿no? Así muchos también así se apartaron también allá. Muchos también Dios trae así gente nueva, así. Muchos también están recibiendo la salvación. Y así, hermanos, ¿no? Mi vida, ¿no? Así yo había recibido salvación en 2011, ¿no? Hoy en día, así, toda mi familia estamos congregando allá en Argentina. Hay mucho, ¿no? Testimonio, ¿no? No quiero extender también, porque como Dios está trabajando en Argentina, en todo país, ¿no? Y recientemente también habíamos hecho campamento y cómo podíamos ver, ¿no? Realmente, hermanos, Dios está vivo, ¿no? Está vivo. Porque yo podía ver eso, yo soy testigo realmente, ¿no? Que Dios cómo ha trabajado en mi vida más que todo, también en la iglesia, en los siervos también. Ese quería agradecer esta oportunidad, hermanos. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Queremos agradecer también a los hermanos que están conectados en las redes sociales y juntos hallar la gracia escuchando la palabra. Y los hermanos que están conectados también en Jerusalén Radio en Bolivia, ¿sí? Cada culto, cada sermón, ellos también escuchan la palabra a través de su siervo. ¿Alguien más desea en esta noche testificar? Hay todavía unos 5 minutos antes de pasar al tiempo de las presentaciones. ¿Alguien más? Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vine a la carrera, ¿no? Para poder dar testimonio. Bueno, agradecido al Señor porque me permite casi cada semana salir y poder hablar de la obra del Señor, ¿no? Voy a leer un versículo en el cual realmente me ha ayudado bastante. Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra está en mi corazón desde hace 4 o 5 años atrás, cuando estuve en Mahanaim, Nueva York, y tuve que compartir la habitación con Pastor Daniel casi 5 noches, y esta palabra me compartió, ¿no? Entonces me ayudó bastante a superar las dificultades, las situaciones que a veces se presentan a través del pensamiento de Satanás, ¿no? Pero también lo que me ha ayudado es a poder creer más que todo bastante en su palabra del Señor a través de la palabra, ¿no? A través del oír. Yo me acuerdo que muchas veces dentro de la misión siempre estoy riendo yo, ¿no? Dios me hizo así. Y cuando tengo una situación, tal vez algún momento estoy enojado, tal vez cuando pierde el Bolívar, ¿no? Nada más, ¿no? Y como no pierde siempre, entonces siempre estoy feliz, ¿no? Entonces siempre estoy riendo, eso es lo que así me hizo el Señor, ¿no? Y así me cambió también la palabra. Y esa palabra que me compartió el pastor me decía, ¿no? Diácono, que usted cuando avance y cuando tenga dificultad, no mire su dificultad, mire que siempre quien sale a pelear por todas las dificultades que uno tiene, situaciones que uno tiene, es Dios. Siempre va a guiar su camino Dios. Y esa parte también
A veces uno se olvida, ¿no? Va olvidándose, pero cuando tengo comunión con Pastor Andrés, esa palabra también viene a mi corazón, ¿no? Porque me dice, hoy yo también le escribía y le decía, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? Ya no faltan más que 8 días para el primer encuentro de profesionales, ¿no? Anteayer hemos ido ya con pastor y misionera, ya se ha pagado el salón, ¿no? Del Hotel Presidente. Entonces en el Hotel Presidente vamos a hacer, ya también, misionera también ya escogió todo el menú, ¿no? Cómo se va a atender. Entonces le decía, pastor, y le mandé, ¿no? la invitación, le mandé el programa también y me dice, ¿no? Y no me contestaba, ¿no? Y después me dice, estaba ya viajando y me mandó un audio, ¿no? Me dice, diácono, avance, ya está hecho todo, usted avance, quien va a guiar a usted es el Señor, pero lo que haga ya más adelante, eso envíeme, vamos a aprobar el programa, envíeme de acuerdo a lo que ya habíamos hablado y vamos a ver quiénes van a ser los colaboradores y quién también va a dar testimonio, me dice, ¿no? Entonces yo me sentía ya tranquilo, ¿no? Hoy ya fui a imprimir las invitaciones, en un rato más voy a preparar y a los que estén ya vamos a invitar, ¿no? Entonces yo estoy agradecido como este primer encuentro de profesionales, inicialmente Pastor Andrés me dijo, no, vamos a hacer, pero creo que esto era más o menos hace unos 4 meses y nunca podíamos arrancar, ¿no? Había siempre alguna dificultad, pero esta vez ya Dios nos mostró el camino, ¿no? Ya está allanado, ya he tenido la guía de los siervos y lo único que tengo que hacer nada más avanzar, ¿no? Avanzar y ver ese día cómo Dios va a trabajar, porque sabemos que Él trabaja, ¿no? Entonces, Jehová peleará por vosotros, dice, ¿no? Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, al escuchar la palabra y la guía de los siervos, me siento tranquilo, ¿no? Me siento tranquilo. Sé que, como me dijo Pastor hoy, voy a estar orando, diácono, me dijo. Entonces, sé que cuando el siervo va a orar, todo va a estar bien. Entonces, por eso es esa esperanza que ha nacido en mi corazón y yo que quería que hoy un poco compartir con ustedes esa alegría y poder ya agradecer al Señor de que este primer encuentro ya es una realidad. Para el Señor ya está, ya fue hecho, ¿no? Entonces nosotros este tiempo nos está poniendo el Señor todas las necesidades que tenemos, se están haciendo, ya está ahí, ya como les digo, el salón, las invitaciones, el texto, el folder, todo ya está listo. Ya el primer folder va a hacer que los siervos los revisen bien, algunas correcciones y luego solamente esperar ese día, el día jueves 30, a partir de las 7 de la noche en el Salón República del Hotel Presidente, ¿no? Que Dios nos permite así. Yo estoy agradecido porque a través de abrir y echar el corazón, también Dios trabaja bastante en mi familia, ¿no? Yo siempre estoy orando. Ayer también vine al culto de casados, pero desde la próxima esperemos, estoy orando mucho que mi esposa más esté, ¿no? Y que ya hoy como estoy con mi esposa igual, entonces lo único que puedo hacer es que gracias por la guía a los pastores y seguir avanzando. Y eso quería agradecer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a orar, ¿no? Por esta actividad también que el diácono ha mencionado, para que Dios dé la sabiduría y dé la gracia. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a cantar 2 alabanzas de los nuevos himnarios. El himno número 12, Gracias al Santo Calvario, y el himno número 21, Proclamaré a todo el mundo. Entonces también quiero recomendar, por favor, a todos los hermanos que están en la parte de atrás, pueden pasar por favor a la parte de adelante, ¿sí? Se ve muy vacío, ¿sí? Por favor, demasiado vacío. Por favor, ¿no? Todos los hermanos podemos aprender, ¿no? El orden, que es muy importante, ¿sí? Especialmente en nuestro corazón, ¿no? Para empezar a sentarnos de manera ordenada y también Dios va a transmitir su corazón. Amén. También pedir que por favor vayan apagando sus celulares o ponerlos en modo vibración para no causar interrupción durante la prédica.
Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Sí, muchas gracias. Hemos cantado los himnos con el coro Nueva Alegría. Entonces esta noche, hermanos, vamos a pasar al tiempo más importante del culto. Vamos a escuchar la palabra del Señor, amén. Entonces todos los hermanos que están en las redes sociales, en el Facebook, aquí de manera presencial, podemos abrir nuestro corazón y junto con el pastor, la Biblia, amén. Vamos a invitar al pastor Israel. Adelante, pastor.
Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Sí, por la gracia de Dios me permite estar aquí delante de ustedes y estoy agradecido al Señor. Y hoy también un día muy especial, ¿no?, para cada uno de nosotros, en donde podemos escuchar la palabra, también orar al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Por favor, busquemos el libro de Esther. Esther, el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Libro de Esther, capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer. Verso 1 dice: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que la había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente,
Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hasta el versículo 17 hemos leído. Sí, muy buenas noches una vez más, hermanos. Y bueno, en esta noche yo no pensaba compartir la palabra de Dios. Y bueno, el pastor Andrés, quien es el pastor de la iglesia, está ahora en Sucre, o está yendo a Sucre, perdón, porque Dios también a través de diferentes áreas dentro de la iglesia y nos permite para anunciar el evangelio, ¿no? Y desde el 2020, y aprovechando la pandemia, por guía también de los siervos, se ha iniciado con el trabajo de clases de teología y educación para el desarrollo del intelecto en los centros penitenciarios de Bolivia. Y en aquel tiempo yo tampoco no sabía, y aún estando en la iglesia, y no tenía conocimiento de ese trabajo, pero recibiendo la guía del siervo, y él nos decía para impartir clases de teología, ¿no? ¿Y cuáles son las clases de teología? Es anunciar el evangelio, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad nosotros hemos ingresado o se ha ingresado a los centros penitenciarios? Ha sido con el único fin de anunciar el evangelio, hermanos. Amén. Y porque los privados de libertad, estando ahí dentro todos los días, ¿no? Sin poder salir, ¿verdad? Muchos por diferentes acusaciones, situaciones, ¿no? Pero estando ahí dentro, ellos, ¿cómo viven? ¿Alguien sabe cómo vive ahí dentro? ¿Alguien de ustedes ha estado tal vez encerrado por muchos años o por un tiempo en su casa? Y lo primero que surge en el corazón de las personas es empieza a sentirse solo, vacío, ¿verdad? Luego comienza a sentir o a estar deprimido por estar así en esa condición. Y en su entorno también todos están con la misma situación, ¿sí o no? Y todo el mundo, o sea, todas las personas que están ahí dentro y tienen la misma condición, todos están ahí dentro sin poder salir, ¿no? Entonces, mirando la situación y que ellos atraviesan, ¿no? A través de distintas dificultades o problemas que ha sucedido en sus vidas, y en su corazón solamente tienen desesperanza nada más. Entonces en aquel año 2020 inició con la pandemia y nosotros ya anteriormente habíamos ingresado a los centros penitenciarios, pero por causa de la pandemia no podíamos ingresar. Entonces, recibiendo la guía de la iglesia, del siervo de Dios, y como el pastor Oxupar había ingresado a los centros penitenciarios, ¿no? En su país, en Corea del Sur, y mediante el evangelio que él compartía, y muchos privados de libertad recibieron la salvación. Así, a través de la palabra, ellos obtuvieron esperanza en sus vidas, ¿no? Entonces, de la misma manera, el pastor que está dirigiendo este trabajo dentro de la misión, y también es un expresidiario, ¿no? Él también estuvo como 16 años en la prisión, pero por medio del evangelio, el perdón de los pecados, él tuvo gran esperanza en su corazón. Entonces, actualmente él trabaja dentro de la misión como pastor y está realizando estas clases de teología, ¿no? Anunciando el evangelio a todos los privados de libertad a nivel mundial. Entonces en Bolivia también nosotros hemos iniciado, y mediante un convenio firmado con la Dirección General de Régimen Penitenciario
Y luego se ha hecho donaciones de televisores, ¿no? Aunque nosotros como iglesia o misión y no tenemos tal vez muchas veces facultades para realizar este trabajo, donando televisores o haciendo, ¿no?, algún trabajo que requiere mucho presupuesto, pero así recibiendo apoyo también de la iglesia, ¿no?, de Corea, también aquí de los hermanos. Se ha realizado donaciones de televisores, ¿no?, dependiendo también a los lugares donde se va a emitir las clases o las prédicas. Actualmente se ha donado 27 televisores, ¿no?, a nivel nacional, y están siendo beneficiados y un poco más de 700 privados de libertad, ¿no?, recibiendo las clases de teología como estudios bíblicos, también seminarios bíblicos, ¿no? Me acuerdo que el 2020, como había esta situación de la pandemia, y en ese tiempo salió la primera conferencia o primer retiro espiritual, se llamaba Dios es el que justifica, ¿verdad? Entonces tenía 11 sesiones, Dios es el que justifica, y dada por el pastor Oxupar. Entonces nosotros iniciamos con eso también en la cárcel, ¿no?, en La Paz y a nivel nacional. Entonces, llevando esas clases, Dios es el que justifica, y a todos los centros penitenciarios, todos ellos vieron las predicaciones, ¿no? Y luego de eso nosotros les hicimos hacer un examen, ¿no?, a ellos, terminando esas sesiones, 11 sesiones, y hemos realizado exámenes, ¿no?, y con 2 preguntas. Primeramente, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Así nosotros, como así iniciamos en el principio, sin pensar, ¿no?, sin planear bien, tal vez, sin organizarnos, también con mucho temor, ¿no? Y así con muchas tal vez situaciones que en aquel tiempo estaba sucediendo, ¿no? Nosotros pensábamos, parece que ya toda la vida vamos a vivir así, con barbijos, ¿no?, aislados, ¿verdad? Y detrás de una cámara, no sé. Entonces, así nosotros pensábamos, pero gracias a Dios, ¿no?, y por medio de esa situación, nosotros ingresamos a los centros penitenciarios, ¿no? Ese es el resultado de la pandemia, hermanos. Amén. Ese trabajo, ¿no?, resultado de la pandemia, que por no poder ingresar así presencialmente, y se ingresó mediante esas clases, ¿no?, virtuales se llama. Entonces, actualmente ya estamos como 3 años trabajando, ¿no? Desde el 2020, en el mes de agosto, firmamos el convenio, un 25 de agosto, con la Dirección General del Régimen Penitenciario. Y luego 2021 hemos comenzado también con conferencias magistrales para los funcionarios, ¿no? Entonces, no solamente los privados de libertad fueron beneficiados, sino también las autoridades, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que el pastor Oxupar cada mes estaba dando las charlas, y cada mes, y primera sesión, y la importancia y necesidad de la educación en los centros penitenciarios, así decía, ¿no?, el título. Y hay varias sesiones, como 5, ¿no?, el pastor Oxupar ha dado hasta el mes de mayo. Entonces, pero en todo ese trabajo, ¿qué era lo que el pastor compartía, ¿no? Era el evangelio, ¿verdad? Aunque tal vez las autoridades pensaban de otra manera, ¿no? Va a dar una conferencia, ¿no?, el pastor Oxupar, y va a hacer esa conferencia, la importancia y la necesidad de la educación en los centros penitenciarios, ¿no? Pero al final
el pastor compartía el evangelio, ¿no? El enfermo por 38 años, ¿no? El ciego de nacimiento. Entonces, todo lo que se realizaba, tal vez nosotros sin saber, sin conocer, ¿no? Exactamente cómo vamos a hacer, ¿no? Pero todo lo que se realizaba terminaba con el evangelio, ¿no? Entonces las autoridades, escuchando también el trabajo de la misión que se realizaba en los centros penitenciarios, en el principio como empezaron a diferenciar, ¿no? Creo que ellos quieren predicarnos, creo que ellos quieren evangelizarnos, ¿no? Así. Entonces para mí también poder enfrentar, ¿no? Estas dificultades tal vez visitando, ¿no? A las autoridades. En el principio me era muy difícil, ¿no? Porque nosotros consideramos, ¿no? A las autoridades, ellos son personas importantes, ellos trabajan con el gobierno, ¿verdad? Y como Bolivia también es un país laico, que hay libertad, ¿cierto?, de creencias religiosas y demás. Entonces no podemos obligarlos tampoco, ¿no?, a algo que no está establecido en las normas o en las reglas del estatuto, ¿no?, del Estado plurinacional. Pero nosotros también conversando, compartiendo, ¿no?, estas dificultades con el siervo, con el pastor, él nos dirigía, ¿no?, a través de la palabra, y también nos daba la esperanza, y eso mismo nosotros también transmitíamos, ¿no?, a las autoridades, a los privados de libertad. Y ahora ya no tenemos, ¿no?, esa dificultad, porque si bien nosotros hemos ingresado con clases de teología, ¿cierto? Clases de teología se refiere a la palabra de Dios. Entonces, teniendo ese convenio, pues ya nosotros podemos estar ahí, ¿no?, con libertad ahí dentro, transmitiendo el evangelio. Entonces, nosotros sin pensarlo tal vez, simplemente recibiendo, ¿no?, la dirección, la guía de la iglesia, la guía del siervo, hemos ingresado, ¿no? Entonces este viernes también el pastor va a dirigir una ceremonia de graduación, ¿no? El año pasado, en el mes de octubre, el 31 de octubre, un día lunes, nosotros recibimos la visita del pastor Ki-Sung Kim de Corea del Sur, quien ha realizado esta actividad aquí en San Pedro, ¿no? Y se han graduado 204 estudiantes a nivel nacional. Pero sin los graduados, o sea, contando con los que están estudiando, los que aún siguen pasando las clases, son como 700 estudiantes, ¿no?, a nivel nacional, en las cuales están escuchando estas clases. Y graduando así, nosotros también pensamos cómo vamos a hacer más adelante, ¿no? Porque después de la graduación, ¿qué más sigue?, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo muy grande, hermanos, que Dios ha permitido, Dios ha preparado, ¿no?, para nosotros. Y conversando también con el siervo, nosotros le preguntamos, después de que ellos se gradúan, ¿qué más sigue?, ¿no? Entonces, el pastor King nos decía a nosotros que vamos a establecer cultos, ¿no?, iglesias, si es posible, dentro de los centros penitenciarios. Entonces, ahora nosotros estamos en eso, ¿no? Ya fuera de lo que están pasando las clases, y la voluntad de Dios es que se establezca, ¿no?, los cultos, y si es posible iglesia, ¿no? Y de verdad, mirando todas estas dificultades o estas actividades que se realizan, ¿no?, solamente por la gracia de Dios, y es increíble, ¿no? Es algo que yo nunca había pensado. Como una vez, cuando yo estaba yendo a
a visitar, ¿no?, al director nacional, porque él pensaba, ¿no?, muy diferente acerca de nosotros, como aún nosotros estamos trabajando, ingresando tal vez con mucha dificultad, pero no había un resultado, ¿no? Y justo era para realizar la graduación, nosotros teníamos que recibir el permiso, ¿no?, de parte de ellos. Y para todas las actividades dentro de los centros penitenciarios, nosotros pedimos primero permiso, ¿no? También informamos qué actividad queremos hacer. No es porque nosotros se nos ocurre hacer una actividad y lo hacemos, no es así, ¿no? Entonces trabajar con entidades públicas, tal vez con el gobierno, y tenemos que presentar primeramente un plan de actividades, ¿no? ¿Qué actividades queremos realizar? Entonces, eso era una de las inquietudes, ¿no?, de parte del director nacional, porque él nos decía, ustedes hacen actividades cuando se les da la gana, ¿no? O sea, cuando se les pega la gana, así decía, ¿no? Ha venido un expositor de tal país, hagamos conferencias, ¿sí? Pero nosotros no trabajamos así nos hablaba. Entonces, además, cada actividad que nosotros realizamos tenemos que presentar informes, ¿no? Entonces, ¿qué actividad se ha realizado, por ejemplo, el año pasado? Y todo eso haciendo un informe escrito, ¿no? Y qué fecha, quiénes han participado y cuántos estudiantes fueron beneficiados, ¿no? ¿Qué se hizo dentro de esa actividad? Así detallando un resumen de lo que ha sido esa actividad, nosotros debemos presentar, ¿no?, ese informe a la Dirección Nacional para que ellos sepan el trabajo que estamos realizando. Entonces la dificultad que teníamos era que las actividades que realizamos, si bien tal vez hemos presentado tales informes, pero nunca le llegaban a él, ¿no?, o sea, al director nacional. Entonces nosotros tal vez hemos enviado a sus colaboradores, ¿no?, secretaría, no sé, a los que le colaboran, pero de parte de ellos no le hacían conocer, ¿no? Aunque nosotros teníamos los informes y también las notas recibidas, pero él no sabía qué actividades nosotros habíamos realizado. Entonces para eso nos hizo llamar un día, ¿no? Ya los de la fundación, vengan, que quiero conversar con ustedes, así. Entonces, así él nos reunió en su oficina y yo estuve, ¿no?, ahí con un seminarista. Entonces, él me daba, ¿no?, todas esas observaciones. Entonces, escuchando todo eso, lo que él hablaba parecía muy verdad, o sea, o sea, real, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Entonces él me dijo, yo puedo hacer ahora mismo, ¿no?, que ese convenio firmado se anule, así dijo, y que ustedes no tengan más ingreso aquí. Entonces yo pensaba, ¿cómo tengo que hacer, no? O sea, ¿qué tengo que responderles a ellos? Y también cómo tengo que hablar, ¿no? Claro, lo que él está diciendo es verdad, ¿no? Tal vez nosotros no hemos hecho así. Pero después Dios también me permitía, ¿no?, la palabra, y yo también le hablaba. Mire, ¿no?, yo le decía que si bien nosotros tenemos un convenio firmado y dentro del convenio están varias cláusulas, también hay varias como obligaciones, ¿cierto?, que uno debe cumplir como fundación y también como dirección o de régimen penitenciario, ¿no?, como una entidad del gobierno. Hay varios puntos que ustedes tienen que cumplir, así yo le hablaba, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros para ingresar a los centros penitenciarios necesitamos un permiso de ingreso, necesitamos un credencial, ¿no? Pero desde que nosotros firmamos el convenio hasta ahora, ¿no?, o sea, hasta el año pasado, nunca recibimos un credencial para ingresar. Siempre nosotros buscando una manera de ingresar,
hemos hecho así, ¿no? Y solicitando permisos con la dirección departamental, nacional, así. Y luego nosotros también necesitamos un espacio donde vamos a dar las clases, ¿verdad? Necesitamos ese material que la misma dirección debe dotarnos o facilitarnos para que nosotros demos las clases. Y también los directores departamentales o de cada centros penitenciarios deben colaborarnos, ¿no? Ayudarnos. Pero ¿qué sucede? No tenemos ninguna de esas ayudas. Entonces, así escuchando, o sea, comentando, o sea, conversando con él, yo le decía, ¿no? Así. Entonces, nosotros trabajamos con el único fin o propósito de que los privados de libertad se beneficien, ¿verdad? Por medio de estas clases. Y también nosotros otorgamos certificados con carga horaria. Entonces esos certificados también les ayudan, ¿no? A cada estudiante. Pero si nosotros no recibimos apoyo de parte de ustedes, entonces es un trabajo que nosotros solos estamos realizando así. Entonces, aún ustedes nos obligan, nos piden hacer estas cosas o lo otro, pero si no tenemos el apoyo de ustedes, ¿no? Entonces nosotros tampoco podemos cumplir 100% a lo que ustedes nos piden. Entonces, así yo conversando con el director nacional, ¿no? Del régimen penitenciario, hablaba. Entonces él, escuchándome también esas dificultades que nosotros teníamos, se sorprendía mucho, ¿no? Porque nunca él supo la realidad, en qué condición nosotros estamos ingresando. Y rápidamente hizo llamar, ¿no? a sus personales que le colaboran. Y luego, así delante de todos ellos, me hizo hablar, ¿no? Lo que yo le dije a él personalmente. Entonces, él está diciendo así, ¿eso es verdad? Así a todos les preguntaba, ¿eso es correcto lo que él dice? Entonces, y preguntaba a cada uno, a ver, usted, compañera, ¿usted sabe dónde él está pasando las clases? Así le decía. ¿O dónde él está dando las clases? ¿Tiene un permiso? ¿Tiene un credencial? Y de verdad nadie decía nada, ¿no? Porque nadie sabía y tampoco ellos no conocían el lugar ni siquiera donde nosotros estamos dando las clases. Entonces, y así teniendo esa conversación, y el director le llamaba la atención a sus colaboradores, ¿no? Entonces nosotros por medio de ese trabajo podíamos ver, ¿no? Cómo Dios también nos permitía expresarnos, hablar, ¿no? También manifestar nuestra dificultad, nuestros problemas. Y sobre todo, ¿no? Después de que se ha realizado la graduación el año pasado, y el director estaba muy agradecido, ¿no? Muy contento, porque no solamente el certificado que emitimos era respaldado por la fundación, sino también ahora por la Universidad Udabol, ¿no? Y la universidad misma es la que establece las cargas horarias. Entonces, así mirando ese trabajo, el licenciado, y estaba muy agradecido, ¿no? Muy contento. Al final, él me preguntaba, ¿cómo es que lograron todo esto? Así me decía, ¿no? ¿Cómo es que hicieron, ¿no? Como convenio con la Udabol, o cómo es que hicieron para que la Udabol les apoye, así? Pero en realidad nosotros no hicimos nada, ¿no? Simplemente recibiendo la guía de la iglesia, del siervo, y Dios ha permitido realizar todo ese trabajo, ¿no? Ahora también nosotros estamos iniciando nuevamente, ¿no? Aunque tal vez hay la dificultad, siempre va a haber, ¿no? La situación. Y por medio de ese trabajo, Dios también hace para que nosotros podamos orar, ¿no? De verdad, lo más que nosotros necesitamos, ¿no? Las necesidades que hay dentro de ese trabajo, siempre ha sido como un trabajo, o sea, una necesidad más
o sea, como se dice, material, como personas, ¿no? Y nosotros dentro de la iglesia tenemos el apoyo de algunos hermanos, tal vez seminaristas, ¿no? Que van a dar las clases, ¿no? Ellos haciendo su tema, haciendo lo que tiene que compartir, pero hay otros lugares, por ejemplo, donde no tenemos sede, ¿no? Donde no hay iglesia, por ejemplo, en Tarija, también en Pando y luego en Potosí, ¿verdad? Donde no tenemos la iglesia. Entonces, para estos lugares nosotros muchas veces hemos pedido apoyo, ¿no? A algunos hermanos y han ido, pero como son lugares distantes, son lugares que requieren de mucho tiempo, entonces no hemos sido muy consecuentes, ¿no? Entonces, esa parte ha sido una de las dificultades de parte de nosotros, ¿no? Hasta ahora, hasta hoy en día. Yo también manifestando esa situación al siervo, ¿no? Y él también me decía a mí que nosotros busquemos, tal vez haciendo convenios con universidades, con otras fundaciones que trabajan en los centros penitenciarios, y luego capaciten a ellos, ¿no? Ustedes capaciten a ellos, así nos hablaba. Por ejemplo, hay universidades en cada ciudad, de ustedes busquen, o sea, hagan convenio con esas universidades y luego ustedes ofrezcan, o sea, muestren nuestro trabajo que realizamos dentro de la fundación en los centros penitenciarios y mostrando nuestro trabajo a ellos, a los rectores de la universidad y responsables. Entonces, ellos cómo no van a querer trabajar con nosotros, así nos decían. Entonces ustedes teniendo el material que tenemos nosotros, el trabajo que realizamos, que no es pequeño, es muy grande, entonces ellos también van a querer trabajar con nosotros. Aún otras fundaciones como el CEA, ¿verdad? Hay otras fundaciones que van a los centros penitenciarios. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Visitar a esas fundaciones, a esas ONGs y luego soliciten voluntarios de esas organizaciones, de esas fundaciones y después capaciten a ellos, ¿no? Y ellos son los que van a ir a dar las clases allá, a los centros penitenciarios. Entonces, porque cuando yo me reúno muchas veces con el pastor, siempre le manifiesto esa situación: pastor, no tenemos hermanos o colaboradores, ¿no? que quieran ir a tal recinto o tal lugar, tal ciudad. Entonces, esta vez nosotros queremos avanzar de esa manera, ¿no? En verdad, ese trabajo de régimen penitenciario es muy grande, ¿no? Por esa razón también hoy el siervo está yendo allá, ¿verdad? Está yendo a Sucre y la anterior semana se ha hecho graduación también en Tarija, ¿no? Y posteriormente vamos a realizar en Oruro y también en Trinidad, ¿no? Luego en Cobija. Entonces, así mediante este trabajo que se está realizando, ¿no? Solamente por la guía de la iglesia, del siervo, y yo también puedo aprender mucho, ¿no? Porque nunca yo había estado enfrente tal vez de alguna autoridad o máxima autoridad y manifestando nuestro trabajo, ¿no? Pero recibiendo simplemente la guía de la iglesia, y yo también puedo aprender, ¿no? Y puedo ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es, o sea, el trabajo que Dios quiere realizar, ¿no? Y a través de nuestra vida. Nosotros hemos recibido la salvación, ¿no? Pero muchas veces después de recibir la salvación y por alguna dificultad, alguna situación que sucede en nuestra vida, y este evangelio viene a ser como algo muy ligero, ¿no? Muy liviano,
Y uno mismo, así recibiendo el Evangelio, tal vez en el principio está muy contento, muy agradecido, ¿verdad? Pero pasando el tiempo, ¿qué sucede, no? Dentro del corazón uno se siente como que este Evangelio simplemente como un conocimiento nada más. Pero en realidad, si nosotros miramos la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros vemos el testimonio del siervo de Dios, cómo desde que él ha recibido la salvación, y Dios ha trabajado grandemente en su vida. Dios ha puesto, ¿no?, en el corazón del siervo anunciar el Evangelio. Entonces, a través del Evangelio, Dios también le dio todas las cosas, ¿verdad? Aún le hizo encontrar con personas importantes, presidentes, ¿verdad?, reyes. Entonces, todos los que se encontraron con el siervo de Dios pudieron ver a Dios en la vida de él, ¿no? Pudieron ver, Dios, que cómo trabaja en su vida del siervo. Entonces, a través del Evangelio, ¿qué quiere decir? Dios está con nosotros, Dios es el que nos dirige, Dios es el que trabaja, el que quiere que muchos reciban la salvación, pero en nuestra vida, en nuestro corazón, muchas veces no se ve así. ¿Por qué? Porque primeramente no consideramos la palabra de Dios es importante para mi vida. No consideramos, ¿no?, el Evangelio es muy importante, muy valioso para nuestra vida. Y yo también, estando en este tiempo en la iglesia de Quime, ¿no?, tal vez no es la iglesia Buenas Nuevas, ¿no?, pero estando allá, y el propósito, ¿cuál es, no? Nosotros compartiendo el Evangelio y a los hermanos de la iglesia Generación de Fuego, y queremos que los hermanos también aprendan, ¿no?, la palabra de Dios. Y después de todo lo que se comparte, en ellos también se levante el corazón para servir al Evangelio, ¿no? Y cuando nosotros ya no estemos en ese lugar, y no se quede así simplemente abandonado, ¿no?, ese lugar, sino que alguien, al menos algún hermano, continúe con ese trabajo. Yo también pensaba mucho, porque el siervo me decía a mí, ¿no?, capacite. Y también el pastor de la iglesia Generación de Fuego también me decía, capacite, ¿no? Entonces, yo visitando a los hermanos así les compartía, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el corazón del siervo. Dios quiere que ustedes reciban como esa bendición para dirigir la iglesia en Quime, ¿no? Tal vez nosotros no vamos a permanecer siempre aquí, pero ustedes recibiendo tal vez la palabra, recibiendo la enseñanza, puede continuar predicando el Evangelio. Así, ¿no? Yo así, recibiendo el corazón del siervo, también les transmití a los hermanos. Pero mirando la situación, no era así, ¿no? Un hermano supuestamente ya ha recibido la salvación, ¿verdad? Ya él tiene agradecimiento, está contento, feliz, ¿no? Está alegre por el Evangelio y quiere anunciar el Evangelio, pero pasando el tiempo deja de venir a la iglesia, ¿no? Y 2 semanas, 3 semanas, no viene a la iglesia. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no viene a la iglesia? Tengo esta situación, tengo que trabajar, o tengo reuniones, tengo que viajar. Yo mirando también eso, pienso muchas veces, ¿cómo entonces vamos a hacer, ¿no?, para que aquí en este lugar se levante alguna persona que pueda continuar con ese trabajo, con el Evangelio? Así. Entonces eso también para mí era un motivo de oración, ¿no?, de humillación delante de Dios, para buscar, ¿no?, la gracia de Dios, la sabiduría, en qué manera yo puedo hacer, cómo tengo que hacer, ¿no?
tal vez tengo que invitar de nuevo expositores que hablen aymara, ¿no? Otra vez para que hagan seminario, tal vez de esa manera van a venir, ¿no? Así dentro de mi corazón había como muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer que este hermano, ¿no? Porque el siervo, o sea, el pastor, quiere que un matrimonio, por lo menos así recibiendo la enseñanza, ellos continúen, ¿no? Pero mirando la situación, no sucedía así. Entonces en mi corazón me sentía sin ánimo, ¿no? Parece que no resulta, ¿no? Es en vano. Aún nosotros hablamos que queremos hacer así, o que el siervo quiere que hagamos así, pero creo que hablando aún así, dándoles, o sea, haciéndoles conocer cuál es la voluntad de Dios, y aún así no funciona, así yo pensaba. Pero después, pasando el tiempo, también nosotros escuchábamos los testimonios de ellos, ¿no? Compartiendo, conversando, y ellos también expresaban su situación, ¿no? Su dificultad. Y recientemente una joven se suicidó, ¿no? Está en ese lugar, aunque es un pueblo muy pequeño, ¿no? Y muy pequeño, como 5,000 máximo así de habitantes debe haber, ¿no? Entonces no es una ciudad grande, ¿no? Pero así sucedió. Entonces, mirando esta situación, nosotros también compartíamos con ellos, ¿no? Con los hermanos. Y luego aprovechamos también para conversar con la alcaldía y manifestándoles, ¿no? La necesidad de que las personas puedan recibir, ¿no? Capacitación sobre el desarrollo del intelecto, sobre la educación de valores. Entonces, aunque tal vez nosotros pensamos muchas veces es imposible, no se puede, pero recibiendo la sabiduría de Dios, de la iglesia, del siervo, nosotros también avanzamos por esa palabra, ¿no? Por esa ayuda que viene de la iglesia. De verdad, para nosotros muchas cosas es difícil, ¿no? Pero si nosotros conoceríamos el corazón de Dios, ¿cuál es, no? Aún yo tampoco no sé cuál es la voluntad de Dios, pero simplemente recibiendo la palabra y la guía de la iglesia, puedo ver, ¿no? Dios nos permite estar en este lugar con un propósito. Entonces, eso es mi motivo, ¿no? Para orar, para pedir la gracia de Dios, la sabiduría. Dios me permitió estar en este lugar con un propósito. Dios me dio este lugar. Entonces, Dios, ¿qué quiere que yo haga estando aquí, ¿no? Dios, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que nosotros avancemos? Así en mi corazón yo también pienso, ¿no? Muchas veces, y acerca de mi vida también. Yo leí en esta noche el libro de Esther, y en esta palabra habla acerca de una situación muy difícil que estaba sucediendo. Pero lo más interesante, ¿qué es? A través de esta palabra, Dios nos enseña, ¿no? ¿Cuál era el propósito para ese tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido el propósito, la voluntad de Dios para ese tiempo que había sucedido? Vamos a mirar capítulo 3, voy a ver el versículo 1. Esther capítulo 3, verso 1 dice: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho.
porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Ya aquí habla acerca de, primeramente, de Mardoqueo, ¿no? Entonces, ¿quién era Mardoqueo? ¿No? Era un judío. Y después de la deportación de todos los judíos, y Mardoqueo era como un prisionero, ¿no? O llevado cautivo. Pero en aquel tiempo, cuando gobernaba el rey Asuero, y sucedió una situación, ¿no? Y ustedes ya han escuchado muchas veces, como el rey Asuero quería, o se estaba haciendo un banquete, ¿verdad? Pero él quería, o sea, invitó a su esposa, a la reina. Entonces, para mostrar, ¿no?, la benevolencia, la belleza de su esposa, ante todos sus príncipes, ante todas las personas que estaban ahí en ese banquete, ¿no? Pero ella no quiso ir, ¿verdad? Entonces, por esa causa, ¿qué pasó? Y todos sus príncipes dijeron al rey Asuero: mira cómo ella, tu esposa, ¿no?, la reina, ha desobedecido el mandato del rey. Entonces, ¿qué van a pensar las demás mujeres, no? Ellas también, al ver esta situación, van a querer hacer igual con sus esposos, igual desobedeciendo a su esposo, ¿no?, menospreciando a su autoridad. Entonces, ellos también van a vivir de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que le han aconsejado al rey? Desechar a su esposa, ¿no?, a la reina. Entonces fue desechada ella. Y luego, de entre todas las jóvenes vírgenes, como él mandó, ¿no?, como hacer como un casting para que quién de ellas sea la reina, ¿verdad? Para que de entre todas estas jóvenes, y así lleguen a ser la que va a sustituir a la reina Basti. Entonces, de entre todas ellas, ¿quién fue la elegida? Esther, ¿verdad? Entonces, aquí está sucediendo un problema. Después de que la reina Esther ha sido nombrada como reina, pero estando como en esta situación, ¿qué es lo que pasa, no? Primeramente, el rey Asuero había elegido de entre todos sus hombres, sus colaboradores, como un capitán, ¿no? Una persona que esté, como que sea como su mano derecha del rey. Entonces, ¿quién era el que llegó a ser la mano derecha del rey? Era Amán, ¿no? Entonces, todos deberían de arrodillarse ante Amán, pero de entre todas las personas, uno no se arrodillaba. ¿Quién era? Mardoqueo, ¿no? No se arrodillaba ante él, porque él temía a Dios o creía en Dios. Entonces, él vivía delante de Dios, ¿no?, con ese temor de que en este mundo no existe alguien superior a Dios. Entonces, dentro del corazón de Mardoqueo estaba establecido: yo solamente puedo arrodillarme ante Dios, ¿no?, porque Él es el supremo de todas las cosas, ¿no?, el todopoderoso. Pero cuando Amán veía esta reacción de este Mardoqueo, se enojaba mucho, se llenaba en ira, ¿no? Como él mirando la reacción, el comportamiento de Mardoqueo, él se sentía menospreciado. Él me menosprecia, ¿verdad? Porque Mardoqueo no hacía lo que Amán le decía. Entonces él pensó: ¿de qué manera yo puedo hacer que este Amán se arrodille ante mí, ¿no? Si yo le destruyo a él, si le mato, no va a servir de nada, porque él es uno nada más, pero en este país de Susa viven muchísimos judíos, ¿verdad? Entonces él pensó: vamos a hacer que
que todo ese país de judíos desaparezcan. Así él pensó, ¿no? Una situación que Satanás mismo preparó, ¿no? Una dificultad que Satanás mismo levantó. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se manifieste, hermanos. Amén. Entonces, ¿en qué manera se hizo, no? Este Amán aprovechó, teniendo esa autoridad, ¿no?, del rey, que el rey le había cedido, esa autoridad de que él puede hacer y deshacer, ordenar o quitar órdenes. Entonces, aprovechó para sacar un decreto con el sello del rey y luego enviarlos a todo el pueblo, ¿no?, a todas las provincias, diciendo que los judíos van a ser destruidos en tal fecha. Entonces, esa situación supo Mardoqueo. Entonces, por esa dificultad, Mardoqueo se humilló, se puso, ¿no?, cilicio, ceniza sobre su cuerpo, significa, ¿no?, se quebrantó. Pero él pensó, ¿no?, ¿en qué manera nosotros podemos salvarnos? ¿Cuál sería nuestra salida ante esta situación, ¿no? Entonces él se acordó, la reina Esther es la esposa del rey Asuero y ella también es judía. Entonces de repente un día Esther, viendo a Mardoqueo, ¿no?, cómo él estaba con esa aflicción, le mandó a uno de sus eunucos a preguntar, ¿por qué tú estás así, no? ¿Qué te sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tú vienes así con ese vestido, ¿no?, rasgado? ¿Por qué tu corazón está humillado? Como por esa situación, ella así enviando a su eunuco, mandó a preguntar, ¿no?, a Mardoqueo. Entonces luego Mardoqueo le dijo cuál era la dificultad que él tenía, ¿verdad? Vamos a mirar capítulo 4, el versículo 5. Esther capítulo 4, verso 5 dice: entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que la había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ya, eso es lo que hizo Mardoqueo, ¿no? Al tener esta dificultad, y le dijo a Esther, ¿no? Esther era su sobrina, entonces así avisándole a Esther lo que estaba sucediendo, y también le mandó la copia de ese decreto que Amán había sacado, ¿no?, para destrucción de los judíos. Pero cuando Esther supo esto, ella ¿qué pensó?, ¿no? Ella simplemente dijo: yo no he sido llamada ante el rey. Es verdad lo que está sucediendo, pero dentro dentro de las leyes que existen, hay una ley en donde dice que cualquiera que no ha sido llamado por el rey no puede entrar ante el rey. Entonces eso fue lo que ella respondió, ¿no? Entonces cuando escuchó esa respuesta Mardoqueo, él pensó, ¿no?, ¿cómo ella puede responder así en esa manera? O sea, ella no se da cuenta de lo grave que está a punto de acontecer, ¿no?, a punto de suceder, ¿verdad? Entonces ella no se da cuenta, ella no percibe la situación, no siente, ¿no?, cuál es el problema. Y esa dificultad, ese problema que está a punto de suceder es muy grave,
pero ella simplemente, ¿cómo piensa? Yo no he sido llamada por el rey. Vamos a mirar el versículo 10. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada por el rey estos 30 días. Ya, aquí ¿qué es lo que dice? Cuando Esther escucha la situación de lo que está sucediendo con su pueblo judío, ella manda a decir, ¿no?, a Mardoqueo. ¿Qué le dice? Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, así dice. ¿Qué quiere decir, no? Ella aún era la reina, aún es la esposa, ¿verdad? Pero no sabía, o sea, cuál era el propósito por el cual ella había sido levantada como reina. No sabía cuál era la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso ella pensaba: yo no puedo presentarme ante el rey porque no he sido llamada esos 30 días. Y si yo voy sin ser llamada, ¿qué va a pasar? Va a morir, voy a morir, ¿verdad? Entonces ella quiere morir, no quiere morir, ¿sí o no? ¿Ustedes quieren morir, hermanos? Yo tampoco no quiero morir, ¿no? Pero, ¿qué significa, no? Y nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Pero el haber recibido la salvación, el haber oído el evangelio, eso no fue por nuestra voluntad, ¿no? Eso ha sido la voluntad de Dios, amén. Porque la palabra dice que no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por la gracia de Dios, dice. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que pensar? La salvación que nosotros recibimos no ha sido por obras, dice. ¿Qué significa, no? Tal vez nosotros hemos escuchado muchas veces: sí, la salvación es por gracia, ¿verdad? Yo recibí la salvación por gracia, no por obras. Yo no hice nada para ser salvo, ¿sí o no? Nosotros sabemos estas cosas y hemos escuchado, ¿no?, muchas veces: yo soy salvo por la gracia, y hablamos así: yo soy salvo por la gracia, Dios me salvó por gracia, ¿verdad? Pero siendo salvo por gracia, y nosotros no pensamos cuál sería la voluntad de Dios que me salvó por su gracia, cuál sería el propósito de Dios que me dio esa salvación por su gracia, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Entonces yo también, estando allá en la iglesia, pensaba y pienso: Dios, ¿por qué tú me trajiste aquí, no? ¿Por qué me enviaste a este lugar, no? Si bien el siervo nos dice a nosotros que capaciten a las personas o a los hermanos, sí, vamos a hacerlo, pero ¿a quién, no? ¿A quién? O buscamos afuera, no sé, predicando el evangelio, ¿no? Dentro de mi corazón llegaba como una impotencia: ¿cómo voy a hacer, no? Y también escuchando al pastor, nos decía: ustedes solo este año más van a estar. Y yo pensaba: ya estamos en marzo, ¿no? Ya marzo se va a terminar. Ya abril viene. ¿Y qué vamos a hacer en abril, no? Y llamando a los hermanos: vengan, hermanos, vamos a preparar actividades, ¿no? Hermanos, vamos a hacer esto, aquello. Aún los hermanos vienen, ¿no? Algunos, o sea, aunque no son muchos, de entre ellos vienen algunos, ¿no? Entonces nosotros también compartiendo con ellos, ¿no? Tal vez
haciendo como una pequeña convivencia, ¿no? Vamos, este domingo vamos a hacer aptapi, así como ya cada uno traiga su comida. Cada uno traiga su comida, ¿no? Porque eso es aptapi, cada uno trae su comida y ahí extiende, ¿no? sobre un aguayo o algo así. Entonces ahí pone todo, nosotros también preparamos, ¿no? Nuestra aptapi, vamos a poner igual ahí. Y ponemos y así compartimos y hablamos. Entonces ellos también se sienten contentos haciendo así y nosotros pensamos, cada mes vamos a hacer así, por lo menos cada fin de mes haciendo aptapi, ¿no? De alguna manera vamos a hacer que ellos se acerquen a nosotros y también realicemos actividades. Entonces nosotros así pensando, pero muchas veces mirando la situación, muchas veces me entra el desánimo, ¿no? A ver, ¿quién de ellos va a ser? ¿Quién de ellos va a ser el que va a dirigir o va a continuar, ¿no? Con el evangelio así? Y nosotros también expresando nuestro corazón, ¿no? Ante ellos, hermanos. Y nosotros posiblemente este año más vamos a estar aquí. Entonces, así expresándolo, aunque no queremos hablar esas cosas, ¿no? Simplemente queremos compartir nomás el evangelio, pero de alguna manera les hablamos. Entonces, y luego preguntamos, ¿cómo piensa, no, hermana? ¿Cómo piensa usted, no? Entonces ella piensa, si ustedes se van, ya no voy a venir más, así dice, ¿no? Y luego otro dice, si ustedes se van, ¿quién va a dirigir la iglesia, no? Si ustedes se van, los hermanos ya no van a venir. Entonces nosotros escuchando también eso pensamos, mejor no les decimos nada a ellos. Entonces mirando toda esa situación me entraba como una desesperación, ¿no? Muchas veces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces nosotros también compartiendo con el siervo, pastor, ¿cómo hacemos, no? Mira, este matrimonio nosotros quisiéramos que reciban, ¿no? La enseñanza o tal vez la palabra de Dios, pero no viene, ¿no? No viene y después se pierde, ¿no? 2 semanas, 3 semanas. Entonces, ¿cómo hacemos así? Entonces luego el siervo también nos comenta, nos dice, no hay diferencia, aquí también es igual, sí. Pero lo único que ustedes hagan simplemente es visitar, ¿no? Llamar, preguntar por qué no vino. Entonces así nosotros, recibiendo la enseñanza o la sabiduría también, la guía de la iglesia, avanzamos. Entonces simplemente nosotros pensamos, ¿no? Dios nos permitió el evangelio o Dios nos dio la salvación, pero Él sabe cuál es su propósito. Él conoce cuál es su voluntad. Entonces dentro de nuestra vida hay la situación, hay la dificultad, hay muchas cosas, pero lo más importante cuando nosotros reconocemos a Dios, ¿no? ¿Por qué fui salvo? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Verdad? Ha sido con un propósito, ha sido con una finalidad, ¿no? Anunciar el evangelio. Aún este lugar es pequeño, no importa, pero en este lugar, como un lugar tal vez pequeño, pero Dios también quiere trabajar en este lugar. Entonces, mirando esta palabra yo pensaba, ¿no? Escuchando también cómo el siervo nos compartía, ¿por qué la reina Esther había sido levantada como reina, ¿no? Ella simplemente llegó a ser reina por la gracia de Dios. Ella fue nombrada como reina, no ha sido tal vez por su cualidad, ¿no? Por su belleza o por alguna condición que ella tenía, sino simplemente porque Dios sabía exactamente el tiempo, la ocasión y lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer en su pueblo. Cuando nosotros vemos aquí, hermanos, en el libro de Esther, sale cuál era la voluntad de Dios hacia la reina Esther. Pero ella, aún viviendo en el palacio,
dentro de su corazón no pensaba en eso. Ella no se daba cuenta, yo he sido levantada como reina para este tiempo, ¿verdad? Yo he recibido la salvación para este tiempo. Yo recibí la salvación con un propósito, o yo fui nombrada como reina con un propósito. Ella simplemente, al mirar la situación, ¿qué pensaba? Yo no puedo acercarme ante el rey. ¿Por qué? Porque hay una ley, un decreto de que una persona si se acerca ante el rey, va a ser muerta sin haber sido llamada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ella no se acercaba ante el rey por temor a no morir, ¿verdad? Por temor a no fracasar. Por ese temor ella no quería presentarse ante el rey, aunque el rey era su esposo, ¿sí o no? Era su esposo. Entonces, ¿cómo su esposa no tiene la libertad para acercarse, ¿no?, ante su esposo? ¿Sí o no? Nosotros podemos pensar así. ¿Cómo siendo esposa no tiene libertad para presentarse ante su esposo? ¿Cierto? No importa la autoridad o el cargo o el título, esposo es esposo, ¿sí o no? Sí, esposa es esposa, ¿verdad? Aún tiene un cargo muy alto, pero si es su esposa, con toda libertad, con toda confianza, puede acercarse ante él o ante ella. Pero en el caso de ella, no tenía ese corazón. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ella tenía temor a morir, tenía temor a fracasar, ¿no? Tenía temor a perder, tenía ese temor a no sentir esa dificultad. De la misma manera, en nuestra vida también llega esa situación. Nosotros, después de recibir la salvación, ¿no?, conectando con la iglesia, Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero Satanás, ¿qué hace? Nos presenta la dificultad, nos presenta la situación, ¿verdad? En mi vida de la misma manera. Después de recibir la salvación, yo tenía mucho temor hacia mis padres, ¿no? Ellos me enviaron a estudiar a la ciudad, pero ahora he recibido la salvación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a continuar o voy a ir a la iglesia, ¿no? Y cuando yo les dije que yo estoy viviendo en la iglesia, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Así me decían, ¿no? ¿Qué haces en la iglesia? Hasta el año pasado, hasta antes de la pandemia o en la pandemia, me decía, suficiente, ya viviste en la iglesia. Entonces yo tenía ese temor también, ¿qué va a pensar mi familia, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Israel se fue a estudiar, pero se ha ido a la iglesia, ahora vive en la iglesia, ¿no? Y no tiene un sueldo, no tiene tal vez algo grande, ¿no? Entonces, yo también escuchando eso, en mi corazón me venía mucho pensamiento, ¿no? Todo lo que mis padres me dicen creo que es verdad, ¿no? Por eso yo hablaba a veces con el pastor, yo quisiera ahora vivir con mis padres, ¿no? Y creo que ahora es tiempo, como es pandemia, ya no va a haber actividades en la iglesia, porque ya no se puede, ¿no? Pero hubo más actividades, ¿sí o no? Hubo mucho más que antes. Cada mes seminarios bíblicos, ¿no? Gran seminarios, retiros espirituales, hasta campamento mundial por Zoom, ¿no? Entonces yo pensaba, creo que ya no va a haber actividad, entonces es una buena ocasión, ¿no? O sea, buena oportunidad para ahora yo vivir con ellos así. Me venía ese pensamiento. Yo acercándome al siervo le decía, ¿no? Pastor, creo que esto es un tiempo tal vez de que yo pueda estar con mis padres, ¿no? Así yo le hablaba, así. Pero gracias a Dios sigo aquí, ¿no? Entonces, muchas veces nos llega el temor, hermanos. Viene la dificultad, viene la situación. Pero, ¿cuál es lo peor? Nosotros, por aceptar esa situación, esa dificultad, ese problema en nuestro corazón, no queremos desafiar por la fe. No queremos avanzar por la fe.
¿no? Yo también. No queremos vivir recibiendo la ayuda de Dios. ¿Cuál era el problema si ella no ha sido llamada, verdad? ¿Cuál fue el problema si ella no ha sido llamada por su esposo, la reina Esther? Pero ella con su pensamiento se quedó como un mes sin ver a su esposo, ¿no? Sin encontrarse con su esposo. Mínimo, ¿no? Como siendo matrimonio, siempre uno tiene dificultades, ¿verdad? Situaciones. Al día, por lo menos una vez, puede hablar, ¿verdad? O al día, una vez, pero un mes. Yo no he sido llamada por mi esposo. Si yo voy ante él, solamente hay una ley, va a morir, ¿no? Como eso estaba en su corazón de ella. Por ese pensamiento, ella no quería enfrentar esa situación de su pueblo judío. Pero después, recibiendo la intervención de su tío, ¿qué le decía? ¿No? Si tú no lo haces, de otro lugar va a venir la liberación. Si tú no lo haces, de cualquier lugar vendrá la salvación de Dios, pero tú y tu pueblo perecerán, así le dijo, ¿no? No sabemos si hasta ese día tú permanecerás. Hermanos, a través de la palabra de Dios, Dios nos quiere dirigir, ¿no? En nuestra vida de creencia. Yo también, por la iglesia, por los siervos, por su palabra, tengo agradecimiento a Dios, ¿no? Y yo cada semana vengo una vez, ¿no? Y a veces aprovecho los días miércoles porque nosotros no tenemos culto, ¿no? Lunes y miércoles. Después tenemos entre semana 2 veces, también sábados tenemos cultos, ¿no? Escuela bíblica para niños. Y en la noche también culto, los días domingo en la mañana y en la noche. Nosotros así tenemos servicio. Pero los días que no hay, por lo menos miércoles, entonces yo pienso, voy a aprovechar para conversar con el pastor, ¿no? Pero realmente no es esa mi intención, ¿no? Sino quiero recibir también alguna palabra, alguna ayuda de parte de la iglesia central, ¿no? Para avanzar. Entonces eso es mi corazón, ¿no? Personalmente, aunque mi esposa me dice, no vayas, cada vez vas, sí. Pero yo pienso, ¿no? Quedándome aquí, ¿qué voy a hacer? Por lo menos hoy día voy a aprovechar. Un día no es nada, ¿no? Aprovechando tal vez en la mañana vengo y a mediodía ya estoy aquí y puedo tener toda la tarde para conversar con el siervo, luego acerca también de nuestro trabajo, ¿no? De régimen penitenciario. Con ese propósito yo también vengo para recibir la ayuda, ¿no? De parte del siervo. Entonces, ese tiempo de esa manera nosotros avanzamos en la iglesia y por medio de la palabra de Dios, Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero muchas veces por no conocer cuál es la voluntad de Dios, nosotros nos sentimos, ¿no? Como limitados, hermanos. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer estas cosas, o no puedo vivir de esta manera, ¿no? Pero ¿qué importa, hermanos? Si nosotros recibimos la salvación, si nosotros somos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué importa que nosotros muchas veces tengamos que pasar necesidades por anunciar el evangelio, ¿no? ¿Qué importa que nosotros tengamos que tener alguna dificultad por el evangelio? Pero muchas veces nosotros no queremos tener estas cosas, solo queremos estar quietos o vivir bien, cómodos y sin tener ninguna dificultad. Pero Dios, ¿con qué propósito nos había llamado a nosotros? Para compartir su evangelio, ¿no? Para anunciar su palabra. Yo también les pido oración, ¿no? A ustedes, a los hermanos, por la iglesia de Quime, ¿no? La iglesia ya estamos 2 años allá, entonces, y Dios nos permita, ¿no? Compartir la palabra de Dios. Esta vez
Vamos a ingresar también a la alcaldía, hoy ya vamos a firmar, ¿no?, un convenio con la alcaldía para dar las conferencias de IMEI, pero sobre todo, sobre todas estas conferencias, compartir el Evangelio, ¿no? Y todas las funcionarias de allá saben que nosotros somos de la iglesia, ¿no? Y siempre nos dicen hermanos. Entonces, ellos están muy agradecidos porque ella quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, ¿no? Claro, nosotros simplemente utilizando la palabra conferencias, tal vez educación para la familia, sí, utilizando esa palabra nomás, ¿no? Y nosotros queremos compartir la palabra de Dios con los padres de familia, ¿no? Recientemente sucedió esta situación, aún es un pueblo pequeño, pero preguntando a los hermanos, nos dijeron que siempre sucede así, ¿no? Se suicidan, siendo jovencitos, ¿no? Jovencitas y teniendo dificultades en sus vidas, optan muchas veces de esta manera, ¿no? Pero nosotros pensando también, ¿no?, cuál es el propósito que Dios nos permitió, nos dio, y estar en este lugar, nos queremos aprovechar también este año, ¿no? Y yo les pido oración también. Así, hermanos, en esta noche estoy agradecido con Dios por su palabra que Él nos permite, ¿no?, para nuestra vida. Y de verdad, dentro del Evangelio solamente tenemos un propósito nada más, vivir para Él. Amén. Y aún tal vez hay la dificultad, pero desafiando por la fe, ¿no? Esperando en Dios, creyendo en Dios, nosotros podamos avanzar sin temor. Bueno, en esta noche hasta aquí yo voy a compartir y vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, que tú nos permites para nuestro corazón. De verdad, nosotros, después de recibir la salvación, solo tenemos un fin, un propósito en nuestra vida, que es vivir para Él. Aún tal vez no sabemos de qué manera Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero tú nos llamaste, Padre, porque tú has visto la necesidad, Señor, en tu pueblo, has visto la aflicción, has visto la situación. Sí, aunque nosotros no sabemos, tampoco nos interesa, Padre, pero tú, conociendo las necesidades de cada uno, conociendo la situación, la condición en la que nosotros vivimos, tú nos permitiste el Evangelio, de la misma manera como tú has hecho para la reina Esther. Pero ella también, sin darse cuenta, quería simplemente quedarse en esa situación y no queriendo enfrentar la muerte, no queriendo enfrentar la dificultad, simplemente esperar a que suceda algo. Sin embargo, recibiendo la intervención, la exhortación, ella también podía pensar. De la misma manera, nuestra vida también es igual, Señor. Muchas veces, sin pensar por qué Dios nos salvó, nosotros simplemente vivimos en este mundo, tal vez satisfaciendo nuestra necesidad, satisfaciendo nuestros deseos y nuestros pensamientos, viviendo para la carne nada más. Padre, permítenos, Señor, para que en nuestra vida también se manifieste la voluntad de Dios. Te pido también por el siervo, el pastor Andrés, quien está viajando hasta la ciudad de Sucre. El día de mañana tendrá una reunión con la diputada. También el día viernes se va a realizar la graduación y la boda, Señor, dentro del centro penitenciario. Tú nos has permitido ese trabajo, Padre, tan bendito, tan grande, en donde por medio de estas actividades y compartiendo el Evangelio a los privados de libertad, ellos van a recibir gran esperanza en sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque usted es el que hace todas las cosas. Simplemente nosotros podemos ver ese trabajo, Señor. Estamos agradecidos porque usted es el que está trabajando en su iglesia, en nuestra vida. Gracias, Señor. Encomendamos
nuestra vida y la iglesia de Bolivia en tus manos. Todo esto le pedimos y le oramos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Sí, muchas gracias. Antes de culminar el culto, voy a dar algunos anuncios, por favor, pueden considerar. Ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos podemos orar para ir, ¿no?, poniendo ya el depósito que cada uno delante de Dios se ha comprometido, ir avanzando, ¿sí?, en relación a la compra del inmueble. También tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas y deben presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. También la convocatoria se está publicando, ¿no?, a través de las redes sociales, en la página web, Facebook y otras más de parte de la iglesia, ¿no? A través de ese medio también pueden adquirir información. Invitación al Congreso de Líderes Cristianos que se va a realizar en 3 países, del 10 al 13 en Atlanta, del 14 al 16 de abril en México y del 17 al 20 de abril en Los Ángeles. También mayor información directamente en oficina o también a través de los guías seminaristas o evangelistas. También Pastor Andrés Lim, ¿no?, estará viajando a Los Ángeles desde el 3 de abril y retorna el 21 de abril. Con Pastor Lim Minchul, los hermanos podemos orar por el viaje de los siervos, ¿no? Como todos saben, el Pastor Lim va a estar visitando Sucre, ¿sí? Ahí va a tener una reunión con la gobernación. Y de verdad, ¿no?, queremos hallar la gracia delante de Dios a través de las autoridades y poder realizar un gran evento en Bolivia. ¿Sí, hermanos? Entonces, aunque estamos anunciando continuamente, pero oremos para que Dios trabaje. Amén. También tenemos estudio bíblico con el Pastor Oxu Park, el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Mateo, ¿sí?, a nivel nacional. Todos los días martes, 7 de la noche y sábado, 6 de la tarde por el canal Cristo TV o XTV. Para esto voy a mostrar, tenemos el video promocional, por favor, podemos mostrar. Sí, está bien. Entonces, la siguiente vamos a ver el video, ¿sí? También todos los jueves tenemos predicación dominical con el Pastor Oxu Park a través de las transmisiones en vivo, ¿no?, a través de Facebook, YouTube, en los diferentes idiomas nativos, en Aymara y Quechua. ¿Sí, hermanos? Pedimos que puedan compartir los enlaces a los hermanos, familiares, invitados. También a través de los grupos se está transmitiendo y repliquen, por favor, para juntos compartir el Evangelio. También invitamos, ¿no?, este sábado tenemos una actividad muy especial, es del área de salud, a las 7:30 de la noche, el simposio de prevención de diabetes y hipertensión arterial, ¿cierto? Hipertensión arterial con el doctor Juan Carlos Barrantes. Entonces todos los hermanos pueden invitar, ¿sí?, en sus grupos, reuniones zonales, y este simposio va a ser de mucha ayuda, ¿no?, para todos nosotros, ¿sí? Entonces a las 7:30 de la noche todos quedan cordialmente invitados. Los hermanos que desean también, ¿no?, hallando la gracia delante de Dios, como todos saben, este tiempo, ¿no?, la iglesia de Cochabamba se ha comprado, ¿cierto? Pero aún se está terminando de cancelar. Si entre los hermanos quieren apoyar, ¿no?, haciendo una ofrenda de amor para Cochabamba, pueden hacer directamente en el alfolí poniendo para Cochabamba, ¿sí? Y a través de esta ofrenda de amor también vamos a apoyar para que la iglesia crezca. Amén, hermanos. Entonces no está de más esta parte, también podemos considerar. Hoy también es culto de oración. Entonces, antes de culminar, los hermanos que están conectados en las redes sociales o en Jerusalén Radio Bolivia y todos los que estamos acá, vamos a orar de 2 en 2. Amén, hermanos. Entonces, vamos a orar de 2 en 2. Muchas gracias, hermanos, y muy buenas noches.